Bien, tenemos ahí, la empresa se llama Inversiones Esquivel S.A. Es un balance general comparativo del año 2020 y el año 2021. Quiero aclarar de que normalmente en los balances comparativos el año más reciente va primero y luego va el año anterior. Es decir, que normalmente esto iría primero el 2021 y luego el 2020. ¿Por qué yo lo pongo al revés? Porque considero de que para efectos del ejercicio que vamos a desarrollar queda mucho más claro que el año anterior vaya a la izquierda y el año más reciente vaya a la derecha, porque aunque nosotros no estemos conscientes, pero nuestra mente piensa siempre que la izquierda es antes y la derecha es después, ¿verdad? Siempre en nuestra mente la izquierda es antes y la derecha es después. Entonces, por esa razón nosotros tenemos acá las cuentas de activo corriente, no corriente, luego más abajo tenemos el pasivo corriente, pasivo no corriente, el total de pasivo, el patrimonio neto con sus diferentes componentes y luego los totales. Y al final hay una serie de información adicional. Parte de esta información nos va a servir en el flujo y parte de la información nos va a servir ya para efectos del estado de cambios en el patrimonio. Tenemos ahí que el capital social al 31 de diciembre del 2020, cuántas acciones eran, qué precio, las utilidades acumuladas al 31 de diciembre, cuánto era, cuánto fue, se retiraron 26 acciones durante el año 2021. Luego en el 2021 se decretaron dividendos sobre las utilidades por un monto de $15,000. Y también en el 2021 se suscribieron 180 acciones adicionales por $1,000 cada una. Y la utilidad del ejercicio 2021 que asciende a $12,400. Esa información es importante ya a la hora de armar el flujo por cuestiones tanto del flujo de efectivo como para el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, ya habiendo hecho esas aclaraciones, aquí tenemos tres columnas adicionales. Hay una tercera columna acá que se dice variación, que es donde nosotros vamos a calcular la diferencia de ambos años, tomando en cuenta que vamos a restar del año 2021 menos el año 2020, ¿verdad? Para sacar la variación. Esta variación obviamente va a ser positiva o negativa dependiendo de los valores. Luego de haber calculado la variación, nosotros vamos a clasificar en fuente o en uso, aplicando la regla de los signos que habíamos hablado anteriormente. Que si es activo, una variación positiva es un uso y una variación negativa es una fuente, y en el caso del patrimonio pasivo y patrimonio, pues es al revés. Una variación positiva es una fuente y una variación negativa es un uso. Luego acá en la última columna vamos a clasificar si es operativo, si es de inversión o si es de financiamiento. Antes de ver esa clasificación, entender que todo lo que está dentro del activo corriente o pasivo corriente, nosotros lo vamos a considerar como operativo. Y en el caso de los pasivos, de los activos no corrientes y los pasivos no corrientes, ahí pues estaríamos hablando de ya sea de inversión o de financiamiento. Pero todo lo que esté dentro del activo corriente o pasivo corriente vamos a tomarlo como operativo. Vamos a comenzar con el efectivo equivalentes, y la variación de efectivo equivalentes es de 10.100 positivo. El efectivo equivalente no vamos a clasificarlo ni como fuente ni como uso, porque es precisamente sobre lo que radica el análisis. En otras palabras, no vamos a decir si es operativo o es de inversión o de financiamiento, ni tampoco si es una fuente o un uso, porque prácticamente todos redundan en esos $10.100. Como nos da una variación negativa, significa que del año 2020 al 2021 nosotros en términos netos tenemos $10.100 más en caja. No en caja, sino en términos de efectivo. Ahora, lo que vamos a analizar es cómo es que llegamos a esos 10.100 de diferencia. Entonces continuamos con
Entonces ahí no clasificamos nada. ¿Se ven? Ahí no clasificamos nada. Vamos a cuentas y documentos por cobrar. Calculamos primero la variación y vemos que la variación es positiva también de 51.121.10. O sea que documentos por cobrar tiene 51.121.10 dólares más que el año 2020. Ahí sí. ¿Qué tipo de variación es? Aplicando la regla. Como es una cuenta de activo y la variación es positiva, entonces es un uso, ¿verdad? Eso ya lo hemos explicado, que al haber una variación negativa en los activos es un uso. Y también ya dijimos que es operativo porque está dentro del activo corriente, ¿verdad? Todo lo que está en el corriente vamos a considerarlo como operativo. Entonces, calculamos la variación, la clasificamos de una vez, si es fuente o es uso, y también la clasificamos como operativa de inversión o de financiamiento. La sugerencia es que para cuando ustedes desarrollen sus ejercicios, vayamos haciéndolo renglón por renglón, o sea, así como yo lo estoy haciendo acá. Algunos prefieren calcular todas las variaciones primero y luego empezar a llenar columna por columna. Yo siento que es mucho más práctico y mucho más claro para uno hacerlo renglón por renglón. Vamos con las otras cuentas por cobrar. Tenemos una variación negativa de menos 10.170 dólares. O sea que las otras cuentas por cobrar redujeron en 10.170 dólares. Como es una variación negativa y es una cuenta de activo, entonces tenemos que esa es una fuente, ¿verdad? De acuerdo a la regla. Es una fuente y como está en el activo corriente, es una fuente de operación, o sea, una fuente operativa. Luego llegamos a los inventarios. Igual vamos a calcular la diferencia, restando 2021 menos 2020. Y eso nos va a dar una diferencia negativa también de menos 111.400 dólares. Quiere decir que tenemos menos inventario en el 2021 que en el 2020, de 111.400 dólares. Aplicando la regla, como es una variación negativa y está en una cuenta de activo, entonces es una fuente. Acuérdese de esa regla, no se le olvide. En activo, variaciones positivas son usos y variaciones negativas son fuentes. ¿Qué tipo de variación es? Bueno, como está dentro del activo corriente, entonces es una variación operativa también. Entonces, resumiendo, tenemos que dentro del activo corriente, exceptuando efectivo equivalente, que ya dijimos que no se clasifica ni nada, o sea, eso se deja así, solo se calcula la variación, tenemos que hay dos fuentes y un uso, ¿verdad? Las cuentas y documentos por cobrar que tienen un uso y las otras cuentas por cobrar y los inventarios que se traducen en fuentes. Igual calculamos la diferencia del total del activo corriente, pero solamente como un dato adicional. La variación neta, porque esta es una variación neta. ¿Por qué le decimos variación neta? Porque dentro del activo corriente hay cuentas que han subido y hay otras que han bajado. Entonces, en general, tomando en cuenta todas las variaciones, hay una variación negativa de 60.348.90. O en otras palabras, las variaciones negativas son más que las positivas. Por esa razón nos da una variación neta de menos 60.348.90. Igual, la variación de los rubros, en este caso del activo corriente, no se clasifican, tampoco se clasifican. Mucho ojo con eso, porque si usted lo hace, entonces va a distorsionar la información que luego va a introducir dentro del flujo. Bien, eso es en cuanto al activo corriente. Vamos ahora al pasivo no corriente. Y dentro del pasivo no corriente tenemos la propiedad planta y equipo.
Si nosotros observamos, en el 2021 tenemos 1,5 millones y en el 2020 teníamos 1,245,000. Significa que al hacer el cálculo nos da una variación positiva de $255,000. O sea, tenemos $255,000 más en propiedad, planta y equipo en el año 2021 con respecto al 2020. Entonces, aplicamos la regla del activo y decimos que como es una variación positiva, entonces esto es un uso, ¿verdad? Variación positiva, es un uso. ¿Y de qué tipo va a ser? Bueno, entonces sabemos nosotros que todo lo que está dentro del activo no corriente se consideran como variaciones de inversión. Pero llegamos a un punto bien interesante, que es la depreciación. La depreciación, si bien es cierto, está dentro de lo que es el activo no corriente, pero hay que manejarla con cuidado, porque la depreciación de hecho se considera como parte del flujo operativo. ¿Por qué razón la depreciación está dentro del flujo operativo? Porque no tiene nada que ver con invertir o dejar de invertir, sino que tiene que ver con el desgaste natural que va sufriendo, en este caso, la propiedad, planta y equipo, y por lo tanto eso tiene que ver más con el funcionamiento diario de la empresa. Todos los días se usan los vehículos, todos los días se utiliza el mobiliario, entonces eso se va gastando a diario, por lo tanto se convierte en algo operativo. Entonces, otro detalle es que la variación de la depreciación acumulada se tiene que calcular en términos absolutos. ¿Qué significa eso? Fíjese bien para que no se me vaya a confundir cuando haga los ejercicios. En términos absolutos significa que no vamos a tomar en cuenta el signo, porque si nosotros observamos ahí, la depreciación en todo caso siempre va a ser negativa, porque va restada. Pero no le haga caso al signo. Usted lo que tiene que hacer es tomar los números como si fueran positivos y restarlos como positivos. Quiere decir que ahí voy a restar 35,000 positivo menos 27,000 positivo. Entonces la variación sería variación la variación son $8,000 positivos. Porque si usted ve en términos absolutos, la depreciación ha subido. Pasó de 27,000 a 35,000. O sea, la depreciación es más. Por eso le digo yo que se olvide del signo, ¿verdad? Usted va a restarlos como que si los dos fueran positivos. Y por lo tanto la variación es positiva. Y otro detalle. Al ser, si la variación de la depreciación es positiva, es fuente, y si es negativa es uso. O sea, se le aplica la misma regla que para el pasivo o para el patrimonio. La depreciación, al igual que la amortización, como vamos a ver más adelante, se le aplica la misma regla del pasivo. Es decir, positivo es fuente, negativo es uso. ¿Y de qué tipo? Ya habíamos aclarado que va a ser operativo. Mucho cuidado con la depreciación. Son varios detallitos que hemos visto. Primero, que se deben restar como cantidades positivas, se ignora el signo menos. Luego, si la variación es positiva, es fuente, y si es negativa es uso, y siempre va a ser de operación. Luego vamos a los activos intangibles. Los activos intangibles tienen acá una variación de 0. O sea, no hubo variación. No hubo variación en cuanto a los activos intangibles, porque se mantienen en la misma cantidad. Son 110,000 es 0. Por lo tanto, si no hay variación, no hay necesidad de clasificar ni de ninguna manera. No es ni fuente, ni uso, ni de operación, ni de inversión, ni de nada. Quiere decir que dentro del flujo de efectivo ni siquiera vamos a mencionar al activo intangible, porque no ha habido mayor movimiento. Pero la amortización sí ha cambiado.
Ya le puede decir, mire, ¿cómo es que el activo intangible no cambió y la amortización sí? Es que el hecho que no se haya comprado ni se haya vendido ningún activo intangible no significa que los que existen no se hayan amortizado. O sea, la amortización sigue corriendo aunque no se venda ni se compre ningún activo. Entonces ahí sí hay variación. Y al igual que en la depreciación, vamos a ignorar el signo menos y lo vamos a restar como cantidades absolutas. 7.000 menos 4.500, eso nos da una variación positiva de $2.500. Por lo tanto, ahí vamos a tener una fuente, porque se maneja igual que la depreciación acumulada. Y al igual que la depreciación acumulada, va a ser un operativo, ¿verdad? Siempre va a ser operativo, tanto la depreciación acumulada como la amortización acumulada. Y llegamos al final a las inversiones permanentes. Y en el caso de las inversiones permanentes, pues tenemos una variación, ahí sí hacemos normal. La variación es cero también. O sea, las inversiones permanentes no han variado. Por lo tanto, al haber una variación de cero, no clasificamos, ¿verdad? Eso ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta. Pero el activo no corriente sí tuvo que haber variado en forma global una variación neta de $244.500 positivo, lo cual no lo vamos a clasificar tampoco, sino nos sirve solamente como referencia que por un lado el activo corriente se redujo en 60.000 y la Juana, ¿verdad? Y el activo no corriente se incrementó en 244.500. Esto es para una herramienta de análisis, por ejemplo, si estamos aplicando análisis e interpretación de estados financieros, ya podríamos empezar a sacar algún tipo de observación con respecto a estos datos. Y podemos decir que prácticamente lo que ha generado que el activo no corriente haya aumentado es la propia plantilla de equipo. Ahí es donde está el mayor incremento. El único incremento prácticamente, ¿no? Porque la depreciación de por sí reduce el activo no corriente. Muy importante todas estas variaciones, porque a la hora de armar el flujo, pues todo esto nos va a servir de base para construir el flujo de efectivo. Y el total de activo, que también tiene una variación neta de 184.151.10 en total. O sea que el activo ha crecido del año 2020 al año 2021. De hecho, se dice que cuando el activo crece, hay un crecimiento del tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa es mayor al tener más activo. Vamos al pasivo. Y la misma lógica. Primero vamos con el pasivo corriente. Dentro del pasivo corriente tenemos las cuentas y documentos por pagar. Cuentas y documentos por pagar. ¿Y cuánto ha variado las cuentas y documentos por pagar? Dice que ha tenido una variación. Quiero ver. Ha tenido una variación de menos $46.940. Ahí se me amarró Bueno, no hay problema. Al ser negativo, acuérdense, el pasivo es al revés. Variaciones positivas del pasivo van a ser fuentes y variaciones negativas serán usos. En este caso es un uso, y como estamos dentro del corriente, entonces es un uso operativo también. Menos 46.940 es una variación positiva. Negativa, perdón. Entonces es operativa. Luego vamos a otras cuentas por pagar. Y tenemos que la variación en otras cuentas por pagar es positiva. Son $1.300 más. Por lo tanto, al ser positiva, es una fuente, ¿verdad?
Es una fuente. ¿Y de qué tipo? Es una fuente operativa porque estamos dentro del pasivo corriente. Y los préstamos corrientes, veamos qué pasó con los préstamos corrientes. La variación fue negativa de menos 11.350, por lo tanto eso representa un uso. La lógica de esto es que si usted observa en el caso de los préstamos corrientes teníamos un saldo al 2020 de $12.890 y para el año 2021 bajó a $1.540. ¿Qué significa? Que nosotros pagamos una buena proporción de la deuda y por lo tanto tenemos menos deuda. Pero para poder pagar esa deuda obviamente tuvimos que haber destinado una cantidad de dinero en efectivo para hacer el pago. Por eso es un uso. ¿Qué tipo de uso es? Operativo también porque estamos dentro de lo corriente, ¿verdad? Dentro de lo corriente. Y para el total del pasivo corriente también calculamos la variación que sería en este caso de menos 56.990. O sea que nuestro pasivo corriente es menor. De hecho es casi la mitad de lo que debíamos en el año 2020 debemos en el 2021. Casi, ¿no? Un poquito más de la mitad. Entonces, ahí no clasificamos, solamente calculamos la variación para efectos ilustrativos y nos vamos al pasivo no corriente. Todo lo que está dentro del pasivo no corriente, veamos que tenemos en el pasivo no corriente, tenemos préstamos a largo plazo, tenemos provisiones y tenemos otros pasivos. Veamos, en el caso de los préstamos a largo plazo, tuvimos una variación positiva de $127.955. Eso significa que debemos más. O sea, aquí nos endeudamos más de lo que estábamos, pero ese endeudamiento obviamente es dinero que entra a la empresa. Es que hay que ver las dos caras de la moneda. O sea, si bien es cierto, debemos más, pero ese dinero en algún momento ingresó a la empresa, independientemente que lo hayamos usado para pagar otras deudas o para comprar inventario o para comprar, probablemente sirvió para comprar parte de la propiedad, planta y equipo que incrementamos. Bueno, no sabemos realmente porque no tenemos acceso a todos los registros, pero podemos deducir de alguna manera en qué se gastó ese dinero. Pero en ese momento representa una fuente y es una fuente de financiamiento. ¿Por qué? Porque estamos endeudándonos. En el caso de las provisiones, veamos las provisiones. Tenemos una variación negativa de provisiones de menos $31.455. Sé que las provisiones redujeron. Al reducirse un pasivo, eso representa un uso porque se supone que para poder disminuir ese pasivo tuvimos que pagar. Esa es la lógica de este análisis que estamos haciendo. Ahora, ¿qué tipo de uso es este? Bueno, es un uso de financiamiento también. Todo lo que está dentro del pasivo no corriente vamos a considerarlo como de financiamiento. Y luego tenemos los otros pasivos. Hacemos la cuenta ahí, 125.000 menos 140.000 nos da una variación negativa de menos 15.000. Menos $15.000, ya dijimos, es un uso y es un uso de financiamiento también. Entonces ya clasificamos las variaciones de los pasivos no corrientes. Y en el caso del total pasivo no corriente, pues también calculamos la variación, solo para efectos ilustrativos. Vemos que la variación es de 81.500. Significa que hemos aumentado la deuda. Hemos aumentado la deuda en más de 80.000 pesos y más que todo en préstamos a largo plazo, que es donde ha habido la mayor incremento. Porque lo que son las provisiones y los otros pasivos, pues prácticamente han reducido. Y veamos la deuda total, o sea, el total pasivo. ¿Qué pasó con el total pasivo?
se incrementó el total pasivo en 24.510. O sea, un efecto combinado ahí de que el pasivo corriente bajó, o sea, la deuda de corto plazo bajó, pero la deuda de largo plazo subió. Y la subida de la deuda a largo plazo, que es de 81.500, es mucho mayor que la bajada que tuvo la deuda a corto plazo, que fue de 56.990. Entonces, neto, hemos subido 24.510. Y llegamos al patrimonio. El patrimonio también tenemos que clasificarlo. Entonces, veamos el patrimonio. Dentro del patrimonio tenemos el capital social. Para el año 2020 nosotros teníamos $1.250.000 de capital social. Y para el año 2021 el capital es de 1.404.000. Entonces, ¿cuánto ha sido nuestra variación? La variación del capital social ha sido de $154.000 positivo. Como es variación positiva, es una fuente, porque el patrimonio funciona igual que el pasivo. Entonces es positiva, es una fuente. Tenemos más capital que antes. ¿Y esta fuente de qué tipo es? De financiamiento, porque lo que es el capital también es una fuente de financiamiento. Porque aunque es dinero, aparentemente el capital es propiedad de la empresa, pero es como que nos estuvieran prestando el pisto. O sea, los inversionistas prácticamente lo que hacen es prestarnos el dinero. La diferencia es que el inversionista lo presta a muy largo plazo a veces, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento se va a retirar. Pero es un préstamo en cierta forma. Ahora, no hay que perder de vista el hecho de que ese incremento de $154.000 del capital es una combinación de cosas. Y eso lo vamos a ver en el estado de cambios en el patrimonio. Ahí vamos a ver esa combinación de cosas, porque si nosotros vemos en la parte final del ejercicio, dice que aquí al 31 de diciembre del 2020, el capital social era de 1.250 acciones a $1.000, que son esos $1.250.000 que está aquí arriba. Pero luego se retiraron 26 acciones de 1.000 y se suscribieron 180 acciones de 1.000. O sea, esos movimientos que se dieron conllevaron a esa variación de $154.000. Pero eso lo vamos a analizar cuando veamos el estado de cambios en el patrimonio. En el caso de la reserva legal, la variación es positiva de $8.241. O sea que la reserva creció. Y al estar dentro del patrimonio, entonces se clasifica como una fuente, ¿verdad? Al crecer la reserva, eso es una fuente. Pero, ojo con lo que vamos a hacer aquí, pero en el caso de la reserva, nosotros vamos a clasificarla, fíjese bien, como operativa. Si bien es cierto, la reserva está dentro del patrimonio, no se considera de financiamiento, porque ¿de dónde sale la reserva? La reserva sale, como usted ya sabe, del estado de resultados, sale de la utilidad. Es un porcentaje calculado sobre la utilidad. Y las utilidades provienen de las operaciones del negocio. Por lo tanto, la reserva, aunque esté dentro del patrimonio, se considera como operativa. Mucho ojo con eso. Y llegamos a las utilidades o pérdidas, porque ahí vamos a poner ya sea que haya una cosa o la otra o una combinación de ambas en este caso, y mucho ojo con eso porque en los ejercicios que le voy a dejar van a haber casos donde hay pérdidas. Entonces hay que ver la cuestión de los signos, más que todo la cuestión de los signos. Acá la variación es negativa, es de menos $2.600. Y no vamos a clasificar, fíjese bien, la variación en las utilidades o pérdidas, o con lo que se conoce como resultados, no lo vamos a clasificar aquí en fuentes, ni usos, ni tampoco en operativo de financiamiento de inversión. ¿Por qué razón? Porque esa variación de menos 2.600 corresponde a varias cosas. En primer lugar, hay una utilidad original,
luego hay una utilidad del año 2021, pero también por ahí hay unos dividendos que se decretaron, entonces todo eso hay que desglosarlo al momento de hacer el flujo. Entonces no vamos a clasificar la utilidad, al menos en ese punto, no vamos a ponerle nada acá. Y para efecto ilustrativo, pues vamos a calcular la variación del patrimonio neto, que aumentó en 159.641.10 dólares neto, ¿verdad? Porque el capital subió, la reserva subió, pero las utilidades redujeron. Y al final, la variación en el capital, en el patrimonio pasivo y patrimonio, que prácticamente sería la misma que para el activo, ¿no? Es igual, porque es el total. Bien, ya clasificamos entonces todas las cuentas clasificadas en fuentes y usos. Y entonces vamos a proceder a elaborar el flujo de efectivo, cuya estructura es igual que el método directo. O sea, la forma que tiene el cuadro es la misma, lo que cambia es la forma en que vamos a calcular los flujos. Si no logro copiar o no ha copiado esto, no se preocupe, yo le voy a enviar ya resuelto. Ahorita preocúpese más por la explicación. Estoy grabando para que aquellos que no logren captar en el momento puedan ver el video posteriormente en YouTube. Veamos. Tenemos acá el cuadro. No quiero ver encabezados. Muy bien. Y tenemos acá el cuadro, que lo primero que vamos a escribir acá es el nombre de la empresa. Industrias Esquivel S.A. Y vamos a ver también el nombre del estado financiero, que en este caso sería estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Al igual que el estado de resultados, el flujo de efectivo lleva una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y después de la denominación y el periodo viene la moneda, expresado en dólares de Estados Unidos. Bien, eso sería el encabezado, que pues creo que todos ya sabemos lo que debe llevar. Nombre de la empresa, la denominación y el periodo, y luego la moneda. Entonces iniciamos con el saldo de efectivo equivalentes al 1 de enero de 2021. Ese dato nosotros lo vamos a extraer del balance que dice aquí efectivo equivalentes al 1 de enero, que sería el mismo saldo del 2020, serían 24.500 dólares. Este sería el valor que vamos a trasladar al otro cuadro. Entonces el saldo al 1 de enero del 2021 son 24.500 dólares. Eso es lo primerito que vamos a escribir. Saldo al 1 de enero del 2021, 24.500. De ahí arrancamos, ¿verdad? Esa es la cantidad de plata que teníamos disponible al inicio del periodo. Luego dejamos un renglón de por medio y nos vamos a el flujo operativo. El primer flujo que vamos a escribir. Y si usted se recuerda, en el método directo lo que hacíamos es poner todas las fuentes primero y luego todos los usos. En este caso no, el flujo operativo se va a calcular de una manera un poco diferente, porque lo primero que tenemos que escribir en el método indirecto es utilidad del ejercicio 2021. De ahí parte el flujo operativo siempre. Si en lugar de utilidad hubiese pérdida, entonces decimos pérdida del ejercicio 2021. 2021. No estamos hablando ni de utilidad de años anteriores, sino que la utilidad o la pérdida del ejercicio que estamos reflejando ahí. Entonces, según el ejercicio, ese dato lo vamos a sacar de los datos adicionales que están aquí abajo.
Dice que la utilidad, esta utilidades acumuladas, esto se refiere a utilidades que vienen de periodos anteriores. La utilidad que nos está pidiendo ahí es esta, mire, esta. Esta es la utilidad que nos está pidiendo. Dale otro colorcito aquí. Dice que es de $12,400. Esa es la cantidad que vamos a escribir acá. $12,400. Ese es el primer dato. En este mismo orden que yo se lo voy dando, así lo va a escribir. Ahora, si en el ejercicio dice pérdida, ojo, entonces usted pondría ahí pérdida del ejercicio 2021 y le pondría ese valor con signo negativo. Y ese valor de con signo negativo habría que respetarlo a la hora de hacer todas las sumas. Bien, luego de la utilidad del ejercicio 2021, vamos a poner menos el incremento en cuentas y documentos por cobrar. Hay un detalle bien importante, porque cuando nosotros hicimos el cálculo, y nosotros nos vamos aquí a ver las cuentas y documentos por cobrar, aquí nos dio una variación positiva, pero al darnos una variación positiva es un uso. Significa que el signo de la variación, al menos en los activos, cambia. Si la variación es positiva, allá en el flujo va a ir restado, y si la variación es negativa, en el flujo va a ir sumada. Vamos a cambiarle el signo, al menos en cuanto a los activos. Entonces, por eso dice aquí, menos incremento en cuentas y documentos por cobrar. Puede sonar absurdo decir incremento y al mismo tiempo decir menos, ¿verdad? Pero los incrementos en el caso de los activos van restados. Entonces vamos a ponerle acá menos 51.121.10, que es la variación que tiene aquí. Aquí está positiva y ya en el flujo iría negativa. Luego, seguimos siempre dentro del activo corriente, más disminución en otras cuentas por cobrar. O sea, allá hubo una disminución, ¿verdad? Nos dio un signo negativo. Aquí está. Pero nosotros en el flujo le vamos a cambiar el signo. Lo vamos a poner con signo más y entonces sería 10.170 positivo. Luego, seguimos siempre dentro del activo corriente y tendríamos más disminución en inventario. Entonces los inventarios tienen variación negativa, aquí se convierten en positivo. Entonces ponemos 111.400 positivo. Allá en el balance está negativo, aquí en el flujo ya aparece positivo. Eso es en cuanto a los activos. Porque luego que ya, si usted ve, estas son las tres variaciones que tenemos en el activo corriente. Entonces, recapitulando. Primero ponemos el saldo al 1 de enero del 2021, que son 24.500, que es el saldo de efectivos equivalentes que aparece en el año 2020. Luego, para el flujo operativo, comenzamos con la utilidad del ejercicio 2021, que en un momento dado podría ser pérdida del ejercicio 2021, ¿verdad? Y el signo hay que respetarlo, si es utilidad va positivo y si es pérdida va a ir negativo. Luego las variaciones del activo corriente, los incrementos o las variaciones positivas van a ir restadas y las variaciones negativas van a ir sumadas, o sea, se les cambia el signo. Luego vamos con nos trasladamos al pasivo corriente y vemos que aquí sí, en el caso del pasivo corriente,
Si la variación es negativa, aquí va a ir negativa, y si es positiva, va a ir positiva. Es decir, el signo no va a cambiar. El signo cambia solamente para las variaciones del activo. Todas las variaciones de pasivo y patrimonio van a ir con su signo normal. Entonces, menos disminución en cuentas y documentos por pagar, que en el balance nosotros observamos que tenemos acá es de menos 46.940. Entonces le ponemos con el mismo signo. Seguimos con el pasivo corriente. O sea, primero activo corriente, luego pasivo corriente. Más incremento en otras cuentas por pagar. Se mantiene el signo, que sería 1.300. Menos la disminución en préstamos corrientes. La variación es negativa, conserva el signo. Son menos 11.350. Veamos, del pasivo corriente solamente esas tres cosas son. Entonces tenemos tres variaciones del activo corriente, las otras tres variaciones del pasivo corriente. Y luego seguimos con las depreciaciones, que en este caso, si la variación es positiva, se va a sumar, y si es negativa, se va a restar. En este caso, la variación era positiva, ¿verdad? Aquí la tenemos. La depreciación acumulada son $8.000 más. Entonces siempre va a ir sumada. Aunque en algún caso podría ser que la depreciación se disminuya, entonces en ese caso iría restada. Pero casi siempre la depreciación tiende a crecer y no a reducirse. La única manera de reducir la depreciación es vendiendo una buena parte del activo fijo, con lo cual la depreciación se disminuye. Pero lo común es que la depreciación vaya subiendo. Entonces serían $8.000. Y luego de las depreciaciones irían las amortizaciones, que igual hay un aumento de amortización acumulada de $2.500. Entonces aquí también iría sumado $2.500. ¿Ah? Y por último, tenemos otro detalle, que es el incremento de la reserva legal. Si la reserva legal, en lugar de incrementarse, se hubiera disminuido, pues obviamente hubiera ido restado. Entonces, en este caso hubo un incremento de la reserva legal de 8.241.11. Y todo eso es lo que debe llevar el flujo operativo, que si usted observa, pues es bien diferente a como lo hicimos en el método directo. Entonces, partimos del hecho de que hay un saldo original de 24.500 en este caso. Entonces, para el flujo operativo, vamos a darle negrito aquí para que se vea mejor. Itálica también. Va. Para el flujo operativo, ahí donde cambia, porque casi para lo que es el flujo de inversión y de financiamiento, nos vamos a ir a puras variaciones. Pero en este caso, para el flujo operativo, se inicia con la utilidad o pérdida del ejercicio que se está desarrollando. A eso le ponemos todas las variaciones del activo corriente, luego todas las variaciones del pasivo corriente, luego las depreciaciones, las amortizaciones y por último la reserva legal. Eso sería todo lo que hay que hacer para efectos del flujo operativo, y luego hacemos una suma algebraica de todo esto, o sea, tomando en cuenta los signos, y al hacer todas las operaciones pues nos da del flujo operativo, nos da $44.600 positivo. Ese sería nuestro flujo operativo, que puede variar, quiero aclarar eso, puede variar de un método a otro, porque recordemos que en el método directo se toman en cuenta todas las transacciones, mientras que en el método indirecto se va a pura variación. Entonces este valor puede cambiar
de un método a otro. Bien, ya habiendo terminado nuestro flujo operativo, nos vamos ahora al flujo de inversión. Y en cuanto al flujo de inversión, ¿se acuerdan ustedes que esto tiene que ver con los activos no corrientes? Y nosotros observamos en el balance que en este caso, pues, aparte de la depreciación y la amortización, que ya la consideramos en el flujo operativo, la única parte del activo no corriente que varió fue la propia plantilla de equipo, solamente eso, que hubo un incremento de 255,000. Y como es activo, entonces la variación cambia de signo. Entonces, el único flujo, la única variación que vamos a colocar acá en el caso del flujo de inversión es menos, aquí dice disminución. Aquí está malo. Vamos a ver, lo vamos a tratar de reparar sobre la marcha. Bueno, me van a ver el back-end. El back-end, dicen los programadores. El back-end es lo que no se ve en la programación, es lo que está oculto y que el usuario no puede ver, ¿verdad? Y el front-end es lo que el usuario ve de un programa. Eso lo vamos a ver bueno, digo yo que lo vamos a ver, no sé. En cuanto veamos el sistema contable computarizado, ahí vamos a tratar de ver. Vamos a ver dónde tenemos acá. Si A19 es igual a 1, J19. J19. Me van a ver el backend, ni modo. O sea, este es un espejo. Lo que yo tengo aquí es un espejo de lo que ya hice aquí a la derecha. Esto está escrito así normal y aquí es por fórmula. Entonces, ¿dónde es que está eso? La propiedad plantilla de equipo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Entonces aquí le voy a cambiar aumento. Menos aumento. Raro porque este ejercicio ya lo trabajé con otro grupo anteriormente y no me fijé en eso. Entonces aquí lo ocultamos nuevamente. Y hoy sí. Menos aumento de propiedad planta y equipo, porque es un aumento el que ha habido. Bien, entonces acá, ¿cuánto es la variación? Es de 255,000, que repito, allá aparece positivo, aquí se vuelve negativo porque es una variación de activo. Y como es el único que varió, no hay más, entonces le vamos a poner flujo de inversión menos 255,000. Vamos a volver a esconder todo. Bien. Luego del flujo de inversión, nosotros sabemos que sigue el flujo de financiamiento. Igual lo vamos a hacer aquí negrito. Flujo de financiamiento. Y aquí sí vamos a tener varias cosas, fíjese bien. Primero nos vamos a ir al pasivo no corriente, por ahí vamos a arrancar, vamos a ver qué tenemos en el pasivo no corriente. Primero las variaciones del pasivo no corriente, y tenemos primero incremento de los préstamos a largo plazo. Fíjense que vamos en el mismo orden en que están en el balance, aquí está. Préstamos a largo plazo, aquí están. Y como son pasivos, entonces si la variación es positivo y si es negativa es negativo. Solo, repito, ya lo dije como 5 o 6 veces, pero como decía un profesor que yo tuve, bueno, no lo decía, lo hacía,
Él nos repetía todas las clases y pasaba medio ciclo repitiendo las mismas cosas, pero de esa manera es como nosotros aprendimos eso que nos quería enseñar, de tanto repetirlo y repetirlo. Los activos, la variación cambia de signo, pero en los pasivos y patrimonio se mantiene el signo. O sea, si es más, si es menos, es menos. En este caso, es un incremento de los préstamos a largo plazo, que son $127.955. Luego, tenemos una disminución de las provisiones, eso va a ser negativo, menos disminución de las provisiones, que para el caso sería entonces menos $31.455. Y eso sería menos porque la variación es negativa. Y tenemos una tercera variación, que es la disminución en los otros pasivos. Recuerde que los otros pasivos también se disminuyeron. Eran menos $15.000. Entonces, menos $15.000. Eso es en cuanto al pasivo a largo plazo. Pero el flujo de financiamiento también toca aspectos del capital, o sea, del patrimonio, excepto la reserva, que ya la incorporamos arriba como parte del flujo operativo. Entonces vamos con el capital. Y aquí sí vamos a desglosar cómo se dio la variación del capital, porque el capital acá aparece con una variación neta de $154.000. Pero esa variación neta se debe a dos cosas. Por un lado, los aportes de capital social que han hecho los accionistas, que va a ser de $180.000. ¿De dónde salen esos $180.000? Eso sale de los datos que están al final. Aquí. Estas acciones que se suscribieron. Se suscribieron, dice, 180 acciones de $1.000 cada una. Si usted multiplica 180 por 1.000, le va a dar $180.000, que sería lo que estamos colocando ahorita acá. Menos aportes al capital social, $180.000. Pero también hubo una disminución, que son los retiros de capital social, que según la información que tenemos acá también, dice que durante el 2021, aquí está, se retiraron 26 acciones también de $1.000 cada una. Quiere decir que eso es una variación negativa, por eso va a ir restada, y sería de menos 26.000. O sea que acá tenemos que desglosar la variación, por eso no la clasificamos allá. Bueno, sí la clasificamos, pero aquí tenemos que desglosarla, lo que fue un aportes de capital que van a ir sumados y los retiros que van a ir restados. Y al final hay otro detalle que también se aplica dentro del flujo de financiamiento y que no está dentro del balance, que es el decreto o el pago de dividendos. Los dividendos son parte de las utilidades que se le reparten a los accionistas. Y eso lo podemos encontrar también en la información. Aquí están los dividendos, que fueron dice ahí de que en 2021 se decretan dividendos sobre utilidades por un monto de $15.000. Esos $15.000 igual van a ir restados porque es una disminución del patrimonio. Es dinero que salió de la empresa, que son menos $15.000. Entonces, recapitulando el flujo de financiamiento, vamos a poner todas las variaciones del pasivo no corriente, las variaciones que ha tenido el capital, tomando en cuenta lo que son aportes y retiros, y al final vamos a poner el pago de dividendos, que en todo caso, cuando hay pago de dividendos, siempre va a ser negativo porque siempre es una salida de dinero. Entonces, hacemos toda esta operación
sumamos lo positivo, restamos los negativos y al final el flujo de financiamiento en este caso sería de 220.500 dólares positivo. Quiere decir que en este caso únicamente en el parte de inversión hubo flujo negativo. De ahí el flujo operativo fue positivo y el flujo de financiamiento también fue positivo. Esto nos va a dar al final un saldo al 31 de diciembre del 2021. Y aquí sí bien, es bien importante saber de que este saldo que nos va a dar aquí tiene que ser igual al saldo que aparece en efectivo equivalentes aquí en el 2021. O sea, estos 34.600. Si no llega usted a 34.600, está equivocado. ¿De dónde va a salir este saldo? Va a salir de 24.500 más 44.600 menos 255.000 más 220.500. Toda esa operación le va a dar el saldo que en este caso es de 34.600, que es el saldo, repito, que está aquí en efectivo equivalente del año 2021. O sea, que sí es cierto que tenemos más dinero en este momento que hace un año, cerca de 10.000 pesos más, 10.100 eran, ¿verdad? Sí, 10.100 dólares más, pero en realidad lo que pasó fue que operativamente metimos 44.600 dólares más, gastamos en inversión 255.000 y tuvimos un financiamiento de 220.500. Prácticamente todo el financiamiento que tuvimos sirvió para invertirlo. Casi todo se fue aquí. Y al irse casi todo el dinero acá, obviamente la diferencia es mínima, ¿verdad? La diferencia es mínima. Bien, vamos a seguir, jóvenes, porque necesito que terminemos el ejercicio completo y ahí vamos a terminar la sesión. Ya no va a haber segunda parte, ¿verdad? Pero necesitamos terminar. Entonces nos vamos a ir ahora al estado de cambios en el patrimonio. He retomado la información adicional que tenemos allá porque nos va a servir para armar este cuadro. Y este es más chiquito, más sencillo, ¿no? Vamos con el encabezado. Siempre se llama Inversiones Esquivel S.A. Si no lo puede copiar, no se preocupe. Ahorita fíjese en la explicación. Yo sé que tradicionalmente nos hemos acostumbrado a que todo lo vamos copiando en el momento. Pero en este caso, pues yo prefiero que usted se fije bien en la explicación. Y luego, pues posteriormente vamos yo le envío el cuadro ya hecho y están los videos y todo lo demás para que usted se pueda poner al día. Bien. Vamos con, luego se llama estado de cambios en el patrimonio neto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Ese es el nombre completo del estado financiero que vamos a hacer. Y luego obviamente la moneda, ¿no? Expresado en dólares de los Estados Unidos. Luego tenemos acá, y este modelo ya lo habíamos visto en la teoría, yo les puse ahí, les proyecté un modelo. Aquí vamos a poner en esta primera columna los conceptos. Aquí van a ir los conceptos. Luego hay una primera columna numérica que va a llevar, estas son las variaciones. Hay una columna que va a llevar los saldos al 31 de diciembre, perdón, al 1 de enero. Cuánto es el saldo que tiene cada concepto al 1 de enero. Luego irían las variaciones, pero en el caso de las variaciones pueden ser aumentos o pueden ser disminuciones, ¿verdad? Aumentos o disminuciones.
Y obviamente después de tener esos aumentos y disminuciones nos va a quedar un saldo al 31 de diciembre del 2020. Entonces partimos de un saldo del 1 de enero, luego las variaciones que puede haber sufrido la cuenta durante el año y el saldo que nos va a quedar al final. Y como todos sabemos, pues el primer concepto que vamos a colocar, de acuerdo al orden que tiene el balance, el primer concepto es el capital social. Y el capital social, según los datos que tenemos ahí, dice que el 31 de diciembre del 2020 era de 1.250 acciones a $1.000 cada uno. Entonces hay que detallar, bien importante el detalle en este cuadro, dado que es un cuadro relativamente más pequeño, podemos detallar la información. Entonces tenemos 1.250 acciones a $1.000 cada uno, lo cual representa un saldo de 1.250.000. A este valor total no le haga caso porque esto está amarrado a una suma que vamos a hacer, pero al menos en este punto ese sería el total, 1.250. Bien, eso sería. Luego, tal como lo hemos visto en el flujo, hubo una suscripción de acciones. Aquí dice que primero se retiraron y después, pero eso no importa. Usted siempre va a poner primero los aumentos y luego las disminuciones. Siempre. O sea, lo más primero y luego lo menos. ¿Verdad? Siempre lo va a hacer así. Entonces, esta suscripción de acciones que hicimos, ¿cuántas acciones eran? Dice que son 180 acciones por $1.000 cada una. Y eso representa $180.000 que lo vamos a escribir en la columna de aumentos. Ahí está. Entonces cualquiera que vea este estado financiero va a decir, ah, bueno, el capital social eran 1.250 acciones de $1.000, ese era 1.250.000. Luego suscribieron 180 acciones más a $1.000 cada uno, son $180.000, correcto. Pero también dice que hubo un retiro de capital. ¿Y cuántas acciones se retiraron? Se retiraron 26 acciones a $1.000 cada una. Se retiraron 26 acciones a $1.000 cada uno, lo cual es una reducción, una disminución del capital de $26.000. Por eso le ponemos un signo negativo. Entonces decimos, bueno, $1.250.000 más las $180.000 que se suscribieron, eso nos da una cantidad, menos los $26.000 que se retiraron. Entonces, ¿cuánto nos queda de saldo final al final del año? Nos queda $1.404.000, que es el saldo que tenemos en el balance. Pero ya aquí los accionistas dicen, ah, así está nuestro capital, teníamos tanto, luego se aumentó tanto, se redujo tanto, nos quedó tanto. Entonces, esa es la idea de este cuadro, que el accionista pueda ver cómo se ha movido el capital, en este caso que es el primer componente. Luego del capital, siguiendo en el orden del balance, tenemos la reserva legal. Y la reserva legal tenía un saldo al inicio, que en este caso era de $28.528.90. Eso es lo que teníamos de reserva al inicio. Pero durante el periodo, perdón, aquí me estoy equivocando mucho. Pero la reserva tuvo un aumento en la reserva durante el periodo de 8.241.10, que es la variación que nosotros vimos en el flujo, ¿verdad? A un aumento, no hubo disminución de reserva,
Por lo tanto, el saldo de la reserva al final es de $36.500. Ese es nuestro saldo de la reserva al final del año. Ah, mire, tenemos más reserva. Luego de la reserva y siguiendo en el mismo orden, vamos con la parte de las utilidades. ¿Cuánto teníamos de utilidades acumuladas al 31 de diciembre? Esas utilidades acumuladas son las que venían de años anteriores, ¿verdad? O sea, de años pasados. No se sabe si del 2020, del 2019, puede venir de varios años. Y eran $25.000 de utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2020. Pero durante el año 2021 nosotros generamos utilidades que en este caso serían un aumento, porque son utilidades más utilidades, pues hay un aumento de utilidades. En este caso serían $12.400 de utilidades del ejercicio 2021. Ese es un aumento. Pero también resulta que hubo un pago de dividendos, lo cual es menos, ¿verdad? Ahí dice decreto. El decreto es cuando la junta de accionistas decide, bueno, vamos a pagar dividendos. Obviamente los dividendos son disminuciones de esas utilidades que ya estaban acumuladas, y dice que los dividendos eran por $15.000. Permítame que estoy algo dundo ya porque no he almorzado. Entonces teníamos utilidades acumuladas de $25.000. Luego hay utilidades del 2021 por $12.400, eso es un aumento, y el decreto de dividendos que son $15.000, lo cual es una disminución. Con lo cual el saldo de utilidades al final del periodo es de $22.400. Y luego totalizamos todas las columnas. Este sería el saldo del patrimonio al inicio, el saldo al final y lo que pasó en medio, ¿no? El patrimonio incrementó totalmente en $200.641.10 y disminuyó en $41.000. Y las razones son esas, ¿no? Hubo retiro de capital, la reserva incrementó, las utilidades del año 2021 hacen que aumentaran, pero como hubo pago de dividendos, eso disminuyó. Y igual, acá, si en el año 2021 hubieran habido pérdidas, obviamente hubiéramos puesto menos pérdidas del ejercicio, y en lugar de aumento hubiera sido una disminución. Bien, de todas maneras, esto se lo voy a mandar en un formato PDF ya resuelto para que ustedes lo copien en su cuaderno. Bien, jóvenes, ha sido un poco extenuante la jornada, pero era necesario hacerlo de esa manera para no perder el hilo de la situación. Así de que vamos a llegar hasta ahí y nos veremos hasta el próximo miércoles ya con lo que es la teoría del cargo y el abono, para ver la revisión de cómo hacemos las partidas de diario. Vamos a volver a ver partidas de diario para recordar todo eso y seguir con el proceso contable. Muchas gracias, cuídense, pórtense bien. Bye bye. Chao.